En Cooperativa, Salud a Fondo. Un programa que entrega información directa y útil de FONASA y responde tus inquietudes. Salud a Fondo en Cooperativa, con Sebastián Esnaola. Una presentación del Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud a Fondo, el segundo que hacemos en este ciclo junto a FONASA acá en la antena de Cooperativa. Esta semana estaremos hablando de un tema muy pero muy importante que siempre es una prioridad para todas las familias. ¿Cuánto gastamos en promedio en Chile en salud? Es un ítem no menor, pero acceso a los medicamentos, por ejemplo, también termina siendo un tema trascendente a la hora de hablar de este asunto. Y son algunas de las aristas que vamos a abordar en el capítulo de hoy en Salud a Fondo aquí en Cooperativa. Bienvenidas y bienvenidos. Salud a Fondo en Cooperativa es una presentación de FONASA. Muy bien, seguimos acá en Salud a Fondo en Cooperativa, ya entrando al área chica para discutir de estos temas, para aprender, para conocer también de estos asuntos. Como siempre nos acompaña el director nacional de FONASA, Camilo Cid. Camilo, gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo estuvo el feedback? ¿Qué te dijeron del primer capítulo de Salud a Fondo acá en Cooperativa? No, muy buenos comentarios, la gente agradece la información realmente, y muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy buenos días. Claro, un programa que está al servicio de ustedes para responder todas las dudas en materia de salud acá en nuestra antena. ¿Cuánto gastamos en promedio en Chile en salud? Es un súper tema, es muy relevante. Ya lo hablábamos la semana pasada a propósito del copago cero. Hoy queremos enfocarlo en el tema del promedio de salud, pero también poniendo acento en el ítem de los medicamentos. Partamos con esa pregunta grande, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto gastamos en promedio en salud y cómo andamos con el resto de los países, tanto de la región como del planeta? Sí, mira, Chile gasta más o menos un 4,8% del Producto Interno Bruto en salud. Eso desde el sector público. En total debe ser un 8,5, un 9% del PIB, incluyendo entonces al sector privado. ¿Eso es mucho o es poco? En general, en el ámbito público es bastante modesto. Estamos en una posición mediana dentro de los países de América Latina y el Caribe, y en una posición bastante más atrasada respecto a los países de la OCDE, donde el promedio más o menos de gasto público en salud, que es lo que generalmente se mide, es como 7,2 o 7,4% del PIB versus 4,8 que tenemos nosotros sobre el PIB de gasto público en salud. ¿De qué se puede atribuir eso? ¿De que nos falte todavía subir esa escalera? Claro, se debe fundamentalmente al sistema de salud, ¿no? O sea, hay tres tipos de gastos en salud fundamentalmente, con lo cual se financian los sistemas de salud en el mundo, ¿no? O son impuestos generales de la nación, o son cotizaciones de seguridad social, o otro tipo de primas de prepago, ¿ya? O son gastos directos de la familia. Perfecto. ¿No? O sea, gastos de bolsillo, que le llamamos nosotros, ¿no? En los países que son más avanzados y tienen sistemas de salud más sólidos, tienen un gran aporte público que llega a ser cerca del 70-80% de todo este gasto, y un mínimo aporte directo de la familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos un sistema de salud un poco más retrasado, y tenemos entonces un aporte de salud directa, un aporte de gasto directo de las familias de cercano a un 33%, a un tercio de todo el gasto, que otra parte es aporte fiscal y otra parte son las primas del 7%, ¿no? Exacto. Y dentro de ese gasto directo de la familia, un gasto muy importante es el gasto en medicamentos, que llega a ser más o menos un 36% del gasto total del gasto de bolsillo, ¿no? El gasto directo en medicamentos. Antes que entremos al tema de los medicamentos, para dejarlo súper claro también este dato que tú nos entregas, cuando hablamos de este gasto promedio en salud, ¿qué es lo que se considera en estas estadísticas? ¿Qué tipo de prestaciones? Bueno, todo tipo de prestaciones en los hospitales, ¿cierto? En los centros de salud familiar, en los centros de la atención secundaria, exámenes, ¿cierto? Por lo tanto, está desde una consulta médica o un control en la atención primaria hasta una intervención quirúrgica compleja, pasando por todos los medicamentos que se utilizan tanto en las prestaciones al interior de los centros de salud, como la demanda, digamos, ambulatoria de tratamiento, claro. Y por supuesto todo tipo de exámenes de laboratorio. Todas estas son las prestaciones de salud que están compuestas en estas estadísticas del gasto. Y de todo ese foco, el tema de los medicamentos termina siendo muy trascendente. Si me repites las cifras para que después entremos ya en un desglose. Claro, el tema de los medicamentos es muy trascendente. Del gasto de bolsillo en salud, 36% más o menos es gasto directo de las familias en medicamentos.
compras en farmacias prácticamente. ¿Se sabe cuáles son los medicamentos más demandados? Sí, en general son medicamentos que están asociados a enfermedades crónicas, que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, también con algunas enfermedades como la epilepsia, enfermedades también más comunes, broncopulmonares y otras estomacales más puntuales, pero que también se demandan mucho en Chile. En este caso, perdona, entran todo el tipo de consumo de medicamentos, tanto los que son recetados como los que uno de repente, un analgésico, o puede a lo mejor ir por iniciativa propia a buscarlo, o en este caso se contemplan solo los que están recetados por parte de un profesional de la salud. No, estamos hablando del conjunto de medicamentos que se demandan en farmacia en Chile. Sí. ¿Y cómo adquirimos los medicamentos? Uno piensa que vía farmacia particular debiera ser como la forma más necesariamente como la más cercana, pero también hay otros caminos para poder obtener estos medicamentos, ¿no? Sí, bueno, habría que diferenciar, una cosa es la adquisición y otra cosa es la compra, ¿no? Estábamos hablando de la compra de gasto directo de bolsillo, que corresponde a este 35% del gasto total de bolsillo. Claro, yo lo planteo desde ese punto de vista. Pero la adquisición puede ser gratuita también, ¿no? Por ejemplo, las personas acceden a los consultorios, por ejemplo, de atención primaria, los medicamentos que están dentro del plan de salud familiar que allí se otorga, son entregados gratuitamente. Además, con el copago cero, digamos, que iniciamos ahora el 1 de septiembre, también todo tipo de medicamentos utilizados en las atenciones de salud, indicadas por médicos en el sistema público de salud a través de la modalidad de atención institucional, también son cubiertos gratuitamente en el sistema. Hay otros mecanismos en Chile que a lo mejor puedo detallar más adelante, pero está la ley Ricarte Soto, que la gente conoce por los movimientos de alto costo. Está también la ley Senabás para descuentos y también una novedad que es algunos convenios que hemos hecho con farmacias privadas para el descuento en las compras. Eso también es bien importante porque todo termina impactando en el bolsillo y estas posibilidades están ahí mucho más presentes. Ya nos decías tú los medicamentos más consumidos por los chilenos. Eso también nos puede describir cuáles son las patologías que más tienen hoy por hoy los chilenos. De los rangos etarios, ¿quiénes son los que hoy por hoy tienen mayor consumo? No debería pensar los adultos mayores y los niños. Va por ahí necesariamente, ¿no? Sí, es cierto. Las personas que más enfermedades crónicas tienen son en general los adultos mayores. También es importante que se diferencian bastante en sexo, digamos, el 68% son de las mujeres, digamos, demandan, por ejemplo, medicamentos al menos una vez al día, y en el caso de los hombres, 47% de los hombres consumen medicamentos al menos una vez al día, ¿no? Claro, sobre todo ahí pensando más que en el analgésico, esto uno lo piensa más como en los tratamientos, ¿no? Necesariamente va por ese lado, ¿no? Así es, claro. El consumo de medicamentos, como decíamos antes, puede ser episódico en el sentido de que responde a un problema puntual, pero en realidad donde está el consumo más importante es asociado a las enfermedades crónicas. Hablemos un poquito del mercado de las farmacias. ¿Cómo opera hoy? Porque sabemos que están las farmacias privadas, las particulares, las de grandes cadenas, están las farmacias independientes también. Hoy por hoy ha aparecido también en distintos municipios las farmacias municipales que también permiten el acceso a medicamentos a un precio bastante inferior. ¿Qué marco general le das tú justamente hoy por hoy a las posibilidades que los usuarios tenemos para acceder a medicamentos, de calidad y a precios asequibles? Sí, las farmacias son muy importantes. Lo cierto es que la comercialización de medicamentos se da fundamentalmente en las farmacias, en un 48% en farmacias de cadenas, digamos, y un 12% en farmacias independientes, ¿no? O sea, un 60% del consumo de medicamentos es recurrente en el mercado de las farmacias. Después el sector público de salud que compra medicamentos para, como decía antes, otorgar a sus beneficiarios, compra el 30% de esos medicamentos, o sea, ahí ya tenemos 90%. ¿Eso es incluyendo las farmacias populares o solamente esto es solamente lo que va de la mano de las atenciones que se dan en los hospitales y la entrega de los medicamentos? Solo el sector público de atención. Perfecto. ¿Sí? Y el resto que incorpora también a las farmacias populares, que viene siendo el mundo privado, es el resto del 10% que falta para completar el 100%. ¿Y hay una cifra negra que tenga que ver con el consumo de medicamentos que la gente accede en el mercado informal? ¿Se ve cada vez más
más extendido este fenómeno en las ferias, en lugares donde son prácticamente boticas que se han instalado ahí, farmacias casi que está le falta solamente el químico farmacéutico, pero hoy por hoy el acceder a medicamentos de manera informal y de acceder a medicamentos restringidos de manera informal está cada vez más, lamentablemente creo yo, al alcance de la mano, ¿no? Sí, de todas maneras es notorio porque se ve, ¿cierto? Y se ve en las noticias, pero en las encuestas con que contamos es el 1% de las personas que ante una pregunta, porque eso también puede ser una cifra negra, claro, contesta que adquiere fármacos en ferias libres o en la calle, digamos, y justamente eso es peligroso. Esos medicamentos no sabemos qué hay detrás de ellos, pueden ser muy peligrosos para las personas. Cómo están en sus fechas de vencimiento, si que están reempacados y rerotulados, o bien muchas veces medicamentos que precisan de algún tipo de cuidado están expuestos ahí al sol, y eso siempre genera un riesgo. Por eso el llamado siempre es a hacerse cargo de este tipo de situaciones a través de la formalidad, porque por más económico que uno pueda comprar en una feria, a veces lo barato termina costando muy, pero muy caro, y con la salud obviamente no se puede jugar. Hablábamos de la importancia de este gasto en medicamentos, este 35,8, 36% que se da en el ítem de medicamentos. Hablemos un poco de FONASA. ¿Cómo entra FONASA en esto y cuáles son los beneficios? Primero, desde la compra de medicamentos por parte de FONASA, también el acceso que los distintos cotizantes a través de este sistema pueden acceder a medicina buena y de calidad y a precios y con beneficios en muchos casos gratuitos, que son un impacto muy positivo para el bolsillo de la ciudad. Así es, mira, de acuerdo a estudios que se hicieron en el año 2019, se estableció que el 45% de la población de FONASA no contaba con descuentos para comprar medicamentos, ¿no? Asimismo, esos sondeos mostraron que el 90% de las personas que se atienden en centros de salud familiar, o sea, en la atención primaria del sistema público, alternaban la compra en farmacias con el retiro gratuito de los fármacos en estos establecimientos, aquellos que les corresponden por el plan de salud familiar. Entonces, ante esta realidad, digamos, y ante, digamos, la realidad general, ¿cierto?, del gasto de bolsillo tan alto que tiene Chile, era imprescindible acometer medidas. Una de las medidas, ¿cierto?, es la de copago cero, que ya hemos conversado, sí, pero también estaba la posibilidad entonces de buscar descuentos en medicamentos a través de convenios exclusivos con farmacias, ¿no?, de FONASA con farmacias. Y ahí entonces se estableció una medida orientada a reducir el gasto de bolsillo asociado a la compra de medicamentos, y FONASA concretó procesos de licitación para facilitar el acceso a los precios preferentes de más de 3.000 medicamentos de marca y genéricos y de alto uso en el país, ¿no? Pero eso es importante, porque uno podría pensar que eran solo genéricos, pero también hay de marcas, ¿no? De marca, el descuento es generalizado, y se hizo una licitación a las farmacias y cadenas de farmacia, y se adjudicaron estos descuentos a distintos grupos por zonas geográficas, ¿no? Eso también es importante. Y uno podría pensar que también, porque son 3.000, no podemos detallar los 3.000, obviamente, nos consumiría demasiado tiempo, pero va de la mano también con esto que tú nos planteabas antes, que hay ciertas patologías que son las que más padecen los chilenos, y este tipo de medicamentos, presumo que se hizo el cruce para que justamente quizás ese tipo de medicamentos sean los principales o los que siempre tengan la posibilidad de estar dentro de estas canastas, ¿no? Y además, para saber el tipo de medicamento que tiene descuento, los usuarios pueden visitar una página web, que es http://medicamentos.fonasa.cl. Ahí están los 3.000 y las personas pueden ver entonces cuáles son los medicamentos que tienen estos descuentos. A veces pasa, Camilo, estamos conversando con Camilo Cid, director nacional de FONASA, acá en Salud a Fondo en Cooperativa. Pasa muchas veces que uno llega a la farmacia y estos que están en promoción con FONASA, que son genéricos, muchas veces no están disponibles, que cuesta encontrarlos. ¿Cómo también resguardarse de eso? De que muchas veces, a lo mejor por el convenio que pueda tener esa farmacia en particular o esa cadena farmacéutica con un laboratorio o de los mismos trabajadores, se ha sabido esto de las canelas y todo eso, es que la gente pueda acceder realmente al medicamento que está en beneficio y que no lo terminen guardando un poco debajo del mes. Claro, no, este es un convenio que resguarda esas condiciones, por lo tanto, eso sí, nosotros estamos buscando que se generalice aún más. En estos momentos estamos revisando la licitación para que los participantes sean aún más. Hoy día está adjudicado por zona geográfica, como comentaba. Por ejemplo, Salcobrand tiene estos descuentos para los beneficiarios de FONASA en Arica y Parinacota, en Antofagasta, en Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
Maule, Ñuble, la Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes. Después está la farmacia Ahumada, que tiene los descuentos en la región metropolitana y la región de O'Higgins. Después está Farmex también en la región metropolitana y Red Pharma en Biobío y Los Lagos. Ahí hay un listado, ¿cierto? Pero nos faltan algunas regiones. Obvio, claro. ¿Sí? Y segundo, nosotros quisiéramos que más participantes lo hicieran en cada región. Así de manera que los beneficiarios de FONASA tuvieran más opciones y no necesariamente a ir a una farmacia o a una cadena. Y en eso estamos en este preciso momento, en estas semanas, digamos, tratando de que la segunda licitación sea más amplia en ese sentido. Es interesante, ojalá que se puedan conseguir más beneficios para ir en ayuda a sectores, a grupos, a regiones, zonas que no están en este minuto en beneficio. Nos queda poquito en este segmento, pero lo mencionaste la pasada, hay medicamentos de altísimo costo, que cuestan muy caro y que terminan muchas veces el solo hecho de poder conseguirlo termina siendo catastrófico. También hay algunos impulsos, lo mencionabas tú, la ley Ricardo Soto, entre otras. Bueno, ¿cómo opera justamente el poder obtener estos medicamentos que son prohibitivos para muchas familias y en muchos casos son indispensables? Sí, bueno, la ley Ricardo Soto, ¿cierto? Este sistema de protección financiera que para diagnósticos y tratamientos de alto costo, ¿no? Inició en 2015, se consta de 27 condiciones específicas de salud. Son un listado de medicamentos entonces que están asociados a tratamientos de esas 27 condiciones. Son en general enfermedades raras, médicos que se tratan con medicamentos de altísimo costo. También hay algunos cánceres y básicamente ese tipo de problemas. Esto es un presupuesto bien grande en realidad. Puedo dar un ejemplo porque lo tengo fresco. Hemos estado discutiendo el presupuesto del próximo año y en este caso el presupuesto para 2023 de este programa es de 147.000 millones de pesos. Así que es un beneficio muy, muy importante para las personas. En cuanto al tema de las farmacias, me gustaría simplemente indicar que hemos medido de alguna manera el impacto de los descuentos y que efectivamente hemos encontrado descuentos que alcanzaron en promedio un 16%, ¿no? Por grupos de medicamentos hemos medido y tenemos, por ejemplo, que los medicamentos asociados al colesterol se obtuvo un 24% de descuento en promedio. En los antialérgicos un 19%, en los neuropsiquiátricos un 15%, en los reumatológicos un 17% y en lo broncopulmonar un 16%, ¿no? Eso constituye más o menos un total de unas 327.000, 330.000 personas que se han beneficiado de estos descuentos de farmacia, totalizando en promedio unos 35.000 pesos por persona, ¿no? Es interesante, es interesante ese monto y vale la pena también ponerlo ahí en cifras concretas arriba de la mesa. Vamos a seguir conversando, estamos con Camilo Cid, director nacional de FONASA, haciendo Salud a Fondo aquí en Cooperativa. Ya seguimos. Todo lo que necesitas saber sobre FONASA está en Cooperativa. Salud a Fondo. Muy bien, seguimos acá en Cooperativa, en Salud a Fondo, hablando de temas de salud con el director nacional de FONASA, Camilo Cid, que está con nosotros. Me levantabas la mano, querías algo quedó pendiente. Sí, antes que sigamos, me gustaría mencionar algo sobre la ley Ricardo Soto y sobre otros programas que también que están vigentes, digamos, y que implican a los medicamentos, ¿no? En la ley Ricardo Soto es bien particular que esta ley es universal, financia a todas las personas. A todos. No importa si son FONASA, si son ISAPRE, si son CAPREDENA, y esto además no tiene efectos sobre sus primas en el caso de la ISAPRE, ¿no? Uh-huh. Que no ocurre lo mismo con el auge, porque cuando la gente está en ISAPRE se les cobra una prima auge, digamos, a su prima total dentro de la ISAPRE, ¿no? En este caso no hay ningún costo ni de prima, sino que simplemente se accede estando certificando, ¿cierto?, una de estas 27 enfermedades que están contenidas en la ley Ricardo Soto. Por supuesto, también está el auge o GES, ¿cierto?, claro, muy conocido, que todo el mundo sabe, ¿cierto? Ahora se han agregado 2 patologías, son 87 entonces problemas de salud que están integradas, y esto, si uno cuenta los medicamentos que hay dentro de eso y que son gratuitos desde la medida de copago cero, son cerca de 3.500 medicamentos también que las personas pueden acceder de manera gratuita, ¿no? Y no me gustaría dejar de mencionar
mencionar que a través de la ley Cenabas, la Cenabas puede proveer a farmacias de medicamentos de bajo costo para que los beneficiarios puedan comprarlas, y hay 640 farmacias que están afiliadas a ese mecanismo para poder vender medicamentos a menor costo. Eso es importante, porque todo termina impactando y beneficiando directamente al bolsillo. Pero ustedes son protagonistas de Salud a Fondo aquí en Cooperativa. No solamente hablamos nosotros, las auditoras, los auditores de Cooperativa también toman la palabra. Esto es Preguntas al Director. Preguntas al Director. Salud a Fondo en Cooperativa. Recuerda que el Fondo Nacional de Salud brinda protección financiera y cobertura de atención para todas las personas. Síguelos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamarlos a su call center 600-360-3000. Te lo repito, 600-360-3000. Tenemos las preguntas al director. El primer testimonio, la primera consulta viene de la mano de Consuelo, a quien escuchamos. Hola director, mi nombre es Consuelo, estoy en una de las sucursales de FONASA y hace poco me enteré que FONASA tiene convenio con algunas farmacias. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Muy bien, lo hablábamos antes, pero es bueno subrayarlo porque es un dato súper relevante, creo yo, para quienes están escuchando nuestro programa, Camilo. Hola Consuelo, buenos días, gracias por su pregunta. Esa información se encuentra disponible en http://medicamentos.fonasa.cl. Queremos recordarle a los usuarios y usuarios de FONASA que para acceder a los descuentos en las farmacias en convenio deben ir a la farmacia con la receta médica a su nombre. No lo habíamos mencionado. Sí, eso es importante. No es que uno llegue y diga yo estoy tomando tal remedio, no. Tiene que estar certificado por la receta, ¿no? Claro, ahí usted va a encontrar la información ahí, Consuelo, donde acabo de señalar en este buscador. Y claro, y tiene que ir con la receta, y esa receta debe tener una vigencia de 6 meses, hasta 6 meses, digamos. Ya, ¿no? O sea, no es y los tratamientos que son de largo aliento tienen que ir certificados por una receta nueva, en el fondo. Tiene que el médico ir dándola. No basta con decir que es un tratamiento perpetuo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Claro, y ahí ellos pueden acceder con esa receta, sí. Muy bien, ahí está entonces la respuesta a la inquietud de Consuelo. Tenemos otra pregunta de la mano de Cristóbal, la escuchamos. Hola, director de FONASA, lo saluda Cristóbal. Quisiera hacer una pregunta con respecto a los remedios que tienen beneficios con FONASA. ¿Son solamente genéricos o existen otras opciones para ello? Súper pregunta esa, súper pregunta que también la abordábamos y que también es bueno enfatizar porque pasa mucho que a veces o el médico receta un medicamento en específico y que después cuando uno va justamente con esa receta no se puede modificar, así que expliquemos bien el tema de si son genéricos o si hay alternativas de marca, como se conocen. Sí, muchas gracias Cristóbal por la pregunta. Sí, se trata de medicamentos genéricos y de marca. En el grupo de más de 3.000 medicamentos que hemos conversado, hay medicamentos genéricos y de marca, no hay problema en eso. Y en el buscador que hemos señalado hay también, medicamentos.fonasa.cl. Sí, se puede buscar por el nombre del medicamento o por el principio activo, que es cuando se busca por genérico. Perfecto. Eso es importante también para dejarlo claro a la hora de la búsqueda. No necesariamente quedarse con el nombre, sino que también buscar ese principio activo o el nombre del genérico. Daniel también nos envía su testimonio. Lo escuchamos aquí en Salud a Fondo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Aguilera y gracias a ustedes, al director de FONASA, quiero decirles que mi enfermedad, mi epilepsia, está al 80% controlada. La epilepsia no es una enfermedad que se cura, pero sí tiene tratamiento. Y bueno, nada te certifica que no te vaya a pasar nada, pero gracias a los medicamentos de FONASA y del consultorio, gracias a Dios, ya me siento mucho, mucho mejor. Así que eso, un abrazo y un saludo para ustedes. También nos llegan buenas noticias, ¿ves? Muy bien, Daniel. Nos alegra mucho escuchar este testimonio, ¿no? La epilepsia no refractaria en personas mayores de 15 años es uno de los 87 problemas del auge en este caso, y están incluidos entonces en su tratamiento. Este es un problema de salud que se caracteriza por tener buena respuesta al tratamiento, fíjese, y así que estamos muy contentos, alegra mucho que Daniel pueda estar enfrentando bien este problema de salud. Claro, que esté saliendo bien, nos alegra a todos y ojalá que sea un efecto multiplicador, que le pase a mucha gente que las soluciones vía medicamentos que entrega FONASA terminen favoreciéndole e impactando positivamente en sus tratamientos. Se nos acabó el programa.
programa vamos a tener que volver más adelante con este tema, porque es un súper tema, muy demandado y con hartas consultas de las y los auditores de cooperativa, así que lo dejamos comprometido, Camilo, creo yo. Yo creo que es una buena idea dejar desde ya marcado que volveremos a hablar más adelante del tema de los medicamentos, ¿no? Encantado, Sebastián, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes por estar con nosotros esta mañana acá en Salud a Fondo en Cooperativa, junto al director nacional de FONASA, Camilo Cid, y junto a ustedes que se conectan semana a semana con nosotros. Quédate con nosotros, que seguimos, por supuesto, aquí en Cooperativa con mucho más para ti. Que estén muy bien. Chao. Fue Salud a Fondo en Cooperativa, una presentación del Fondo Nacional de Salud. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día.